queridos agentes de viajes, pues yo sé que ya muchos nos están esperando, disculpen, estuvimos un pequeño retraso, pero ya estamos en vivo y con un temazo, la realidad del turismo ante el COVID-19 y las expectativas de reactivación del sector turístico, que eso es lo que todos estamos esperando, y obviamente pues quien nos lo va a impartir y nuestro invitado de honor es el secretario de Turismo de Jalisco, el licenciado Germán Cotsiras Rallis Cumplido. Germán, qué gustazo, Club ATC se siente muy honrado porque estés con nosotros, porque estés con los agentes de Club ATC y pues que nos platiques, tú que estás bien metido en todo este teje y maneje contigo y todos los demás expertos en turismo, pues platícanos, ¿cómo estás primero? Bueno, primero un gusto saludarlos, saludar a todos los compañeros, amigas y amigos de las agencias de viajes, agradecerte mucho esta oportunidad al Club ATC, al equipo que lo conforman y que, bueno, evidentemente hoy es tema obligado el platicar, el charlar con toda la industria de lo que está sucediendo, de cómo lo estamos asimilando, de qué sigue hacia el futuro y sobre todo pues de esas inquietudes o faltas de certeza que se han generado de manera nacional ante una situación muy compleja y bueno, es un gusto poderlo compartir con ustedes. No, hombre, pues nosotros muy honrados y gracias porque sabemos que aunque estamos en cuarentena tienes una agenda bastante ocupada y pues muchas gracias por darte el tiempo de platicarnos porque pues hay mucha expectativa de lo que nos quieras compartir obviamente a Jalisco pero también nos escuchan, nos ven agencias en Bajío, Monterrey, México y Mérida y en otros lados, creo que hasta Costa Rica nos ven. Entonces, pues encantados de que nos platiques este tema que pues obviamente todos sabemos que uno de los sectores más golpeados con todo esto, y siempre que hay una crisis, el primer sector golpeado es turismo, pero ahora sí es a nivel internacional. Entonces, pues sí estamos como un poquito preocupados y ocupados muchos en ver qué vamos a hacer. Así es que pues platícanos, Germán. Sí, mira, yo quisiera iniciar primero comentándoles en un contexto internacional qué es lo que está sucediendo. A partir de la declaración de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, como pandemia, esta situación tan grave que se da por el contagio del coronavirus, empiezan a suceder muchas cosas. Efectivamente, bien lo comentas, el turismo es una industria, aparte de noble, pues una industria de puertas abiertas, una industria que se genera con el movimiento de la gente y es precisamente su relevancia, pero también la importancia de verse impactada de manera inmediata. Hoy que platicamos aquí con los agentes de viajes, pues efectivamente sabrá la relevancia que significa precisamente toda esta cantidad de gente que se mueve de un lugar a otro y que busca experiencias y busca contenidos en diferentes destinos, en diferentes naciones. Esto se vio de una manera importante impactado y hoy lo que estamos construyendo, lo que estamos viendo hacia el futuro, pues es efectivamente cómo enfrentar esta contingencia, cómo lo ha hecho México, cómo lo ha hecho Jalisco y evidentemente el panorama internacional. Todos seguramente estarán muy atentos a las noticias permanentemente, más hoy que todos estamos en una estrategia, en un protocolo que es quédate en casa y efectivamente habrá por un lado una saturación de información y por el otro lado también la falta de certeza o de confianza de que esa información sea fidedigna. Tenemos situaciones que están pasando en tiempo real y decisiones que se deben de ir tomando precisamente a partir de los gobiernos en ese mismo sentido, prácticamente día con día. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Pues efectivamente esto es algo que ha impactado al mundo, es algo inédito para muchas de nuestras generaciones, no lo habíamos visto a este nivel, que fuese una pandemia ya declarada por la misma Organización Mundial de la Salud y que fue abrazando al mundo de manera completa y hemos visto economías no solamente colapsadas, sino también sistemas sanitarios internacionales de economías de primer mundo que se han visto rebasados. Una de las estrategias fundamentales que emanaron de estos organismos internacionales era definir con toda claridad protocolos que pudieran generar cuando menos un tránsito en el tema de salud pública que permitiera a los países no solamente prepararse en su caso, sino también hacer contingencia o enfrentar esta situación de la mejor manera.
Cabe la pena, o vale la pena destacar que los sistemas de salud prácticamente de muchos países del mundo no estaban preparados o no estamos preparados para una situación como la que se está presentando hoy en día. Esto es la relevancia y la importancia de tomar decisiones, sobre todo muy estrictas. ¿Qué vemos en comparación con otros países? Pues efectivamente países que se tomaron tiempo en tomar decisiones, países que cerraron sus fronteras mucho más tarde, países que no tomaron previsiones ante una situación que iba creciendo. Y el gran peligro de este virus es precisamente lo exponencial del mismo, la capacidad que tiene de generar contagios. Y no es que hay una discusión permanente, alto nivel de letalidad, no la tiene. Lo que sí tiene es un alto nivel de contagio. Y eso es lo que lo hace más peligroso, que en los estados, en los países en donde no hay una preparación o una cultura en el tema de higiene, de sanidad, que no hay una preparación de infraestructura hospitalaria que pueda contener esta situación, pues el gran peligro es verse rebasados y no tener la capacidad de atender a una gran cantidad de personas en un mismo tiempo. Creo que ese es el gran peligro y es el que precisamente estamos cruzando. Ya vimos ejemplos muy claros y sobre todo muy dolorosos de lo que ha sucedido en Italia, de lo que ha sucedido en España, en el propio Estados Unidos, una de las economías, la economía más poderosa del mundo, que se vio rebasada en sus sistemas sanitarios y vimos con mucha pena lo que ha estado sucediendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en México? Primero, pues dar cabal seguimiento a los protocolos y directrices que emanan de la Secretaría de Salud Federal y también las directrices o los protocolos que se generaron en el propio estado de Jalisco. ¿Qué se hizo en Jalisco? Inmediatamente se declaró la pandemia, estuvimos atentos a lo que estaba sucediendo en el mundo y de manera pues muy responsable, puedo decir que tuvimos la posibilidad de contar con la academia, porque es un trabajo que el gobernador ha definido como permanente, una mesa que nos permita tener sentados a la iniciativa privada, al sector turístico en nuestro caso, que nos permita tener a la academia, a la sociedad civil y sobre todo a los niveles de gobierno que tienen que tomar decisiones en el momento adecuado. Inmediatamente había terminado prácticamente nuestra temporada de invierno y bueno, ustedes lo saben, los agentes de viajes, precisamente el 20 de marzo prácticamente daba fin en la temporada con el puente, el último puente. En marzo se daba por finalizada la temporada, sobre todo de sol y playa, en donde gran cantidad de turistas internacionales que vienen a Jalisco, pues prácticamente regresan a sus lugares de origen, después de haber pasado algunos meses, incluso larga estancia que generan en Puerto Vallarta como uno de los principales destinos, y obviamente habían tenido importantes porcentajes de ocupación. Inmediatamente se declara la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se empiezan a tomar acciones, el gobernador declara en ese momento el aislamiento social como una estrategia para poder hacer contención, pues evidentemente la curva de crecimiento que tenía el turismo pues se va a impactar de manera inmediata. De ahí para acá, del 20 de marzo prácticamente hasta el momento, pues la industria turística, como tú bien lo comentas, una industria de puertas abiertas, una industria que se dedica precisamente a recibir a miles, a millones de turistas al año y que precisamente muchos de ellos vienen precisamente motivados por las agencias de viajes en donde les generan paquetes, les integran experiencias, pues evidentemente Jalisco es un destino muy atractivo. Empezó en caída libre prácticamente, pues a generar un desaceleramiento de la actividad turística, entendiendo que así como somos una industria abierta, también somos muy vulnerables. Las líneas aéreas iniciaron con procesos, primero, pues de falta de afluencia en pasajeros y que eso los obligaba a bajar frecuencias. Después iniciaron con procesos en otros países mucho más restrictivos como Canadá y Estados Unidos, de manera que anunciaban la repatriación de turistas en su momento o en dado caso quedarse en el lugar en donde estaban, de manera que pudieran ellos también hacer contención de la crisis sanitaria. Y obviamente viene un decreto también del propio gobernador en donde se cierran
muchos de los espacios turísticos. La actividad turística prácticamente queda paralizada. La instrucción fue muy clara: lugares turísticos, playas, hoteles, restaurantes, todo aquel que generara una concentración de personas, pues tendría que estar cerrado. Esto ha generado, pues no solamente pues que se fortaleciera la estrategia de aislamiento, distanciamiento social de una manera muy contundente y que fomentara que la gente se quedara en su casa, pues obviamente el impacto hacia nuestra industria fue total, todo total. Muchísima gente vive de la industria, muchas cadenas productivas se alinean precisamente hacia la actividad turística, y en el caso de Jalisco pues tenemos marcas importantes, una de ellas, como le he comentado, Puerto Vallarta, que prácticamente es la capital turística del estado. Toda actividad que se realiza en el destino es literalmente actividad turística. Todas esas cadenas alineadas o son prestadores de servicio, o son turoperadores, o son guías de turistas, o venden artesanías, pero todo gira alrededor de la actividad turística. Esta situación nos puso en un grave espacio, sobre todo pues porque se ven cortados todos los ingresos que puede tener la actividad, y están viviendo pues una situación muy compleja. Pero así mismo se está viviendo en México. Lo estamos viendo en Riviera Maya, lo estamos viendo en diferentes lugares en donde esta situación de contingencia sanitaria ha generado un alto impacto. Creo que hoy podemos decir que estamos prácticamente en una ruta ya entendiendo primero la exponencialidad del propio virus, porque habrá que poner en contexto, y lo hemos platicado muchas veces, la visión muy clara que tienen los gobiernos, los estados, sobre todo el gobernador del estado, es primero poner en valor y ante todo la salud de las personas, la vida de las personas. Y en consecuencia se tiene que actuar de manera que podamos tomar decisiones que, por más dolorosas que sean en el ámbito económico, sí vayan en el sentido de preservar precisamente esta visión de que primero es la salud antes que todo. Se han hecho diferentes acciones por parte del gobierno. Primero es definir una ruta muy estructurada y sobre todo muy seria y responsable. Incluso ha generado ciertos roces, si me permiten el término, precisamente con los protocolos que se generaron a partir de la federación. Primero en temas de información y segundo en temas de cómo enfrentar esta situación. Fuimos el primer estado que definió aquel quédate en casa 5 días, que fue la primera acción de contención para una crisis, y que logramos entender todos que el gran riesgo que existía era precisamente ese potencial nivel de contagio tan alto que tiene este virus, y que la primera acción fue cerrarnos, suspender clases de manera inmediata con una diferenciación casi de una semana con el gobierno federal. Y esta anticipación nos permitió no exponer a una gran cantidad de niños y niñas que iban, o jóvenes que van a la escuela y que pudieran ser potencialmente focos de contagio. Segundo, evitar que la gente estuviera en la calle nos permitió medir de manera muy importante esa capacidad que pudiera tener el Estado para poder enfrentar esta situación. Jalisco en estos momentos, y vale la pena decirlos, si bien somos de los estados en donde por densidad poblacional hay más contagios, no somos el 9º lugar, al parecer, en este momento, pero hemos logrado irnos al 27 en incidencia de contagio por cada 100,000 habitantes. Eso es muy importante porque quiere decir que hemos hecho contención por en comparación con los estados de la República, de manera que nos hemos ido alejando de esa posibilidad de tener más contagios por cada habitante. Eso es importante entenderlo, porque quiere decir que hay cosas que sí están funcionando. El haber decretado cerrar muchas de las actividades económicas, incluso previo al propio decreto federal, pues tuvo mucho que ver con que nosotros llevábamos un poco de ventaja ante la situación que estaba pasando a nivel nacional. Hoy Jalisco sigue precisamente con esa ruta. Se han endurecido algunas acciones, como en el caso de la restricción de salir a la calle. Creo que es importante asumir con mucha responsabilidad
que hoy estamos viviendo una situación que va más allá también de acciones de gobierno. Hoy es sociedad y gobierno. Hoy ese conjunto de actores son los que tenemos que determinar cuál es el futuro de Jalisco en el ámbito sanitario y que en su momento nos tenga que llevar precisamente a tomar acciones, primero, de solución ante un problema de salud pública y segundo, a cómo poder generar una reactivación en el ámbito económico. Entonces, en ese contexto, estamos viviendo una situación grave y así habrá que dimensionarla con todas sus letras sin el ánimo de ser alarmista, pero sí estamos viviendo una situación que se puede tornar mucho más compleja. El mes de mayo es el mes que han definido los propios científicos que le dan seguimiento y sobre todo están en un esquema pues, prácticamente de predicción, porque es un esquema matemático que tiene que ver con la cantidad de contagiados y sobre todo de lo exponencial que es este contagio. Estamos en la antesala precisamente de llegar al espacio donde se van a ver reflejados en las estadísticas muchos más contagios y evidentemente, bueno, pues de alguna manera muchas más afectaciones a la salud de las personas, incluyendo algunos o mayores decesos de los que ya tenemos. ¿Qué estamos nosotros buscando y sobre todo aprovechando estos espacios para platicar con la industria y decirles que tenemos que enfrentar esto juntos, que efectivamente hoy se están generando acciones que si bien son restrictivas, que si bien son de alguna manera muy fuertes, hay distintas opiniones, hay muchas voces que se escuchan, hay demasiada información fluyendo, alguna verídica o veraz, alguna otra que salen miles de estudios y que circulan por WhatsApp y circulan por cualquier red social, que la gente hoy tiene mucho más miedo y tiene mucha desconfianza hacia las versiones oficiales que se pueden generar por parte del Estado. Y yo lo que les puedo pedir en este caso es que estemos muy atentos por los canales oficiales para tener información muy clara de lo que está pasando. Este es un tema que ha puesto prácticamente de rodillas al mundo. Hemos visto lugares en donde es muy doloroso, pero sobre todo pavoroso ver escenas en donde grandes destinos turísticos, como también lo es México, pues están prácticamente abandonados. Lugares en donde toda actividad pública ha sido prohibida incluso con acciones ya punitivas muy importantes. Creo que no es exagerar lo que estamos haciendo aquí, cuando evidentemente hemos dado cuenta del impacto que han tenido otros países y otros países que son una potencia importante en la industria turística. Hoy hemos tenido una plática con el grupo aeroportuario de manera de saber qué es lo que tenemos que enfrentar, qué es lo que está sucediendo en este momento con la baja de frecuencias, cancelaciones de vuelos, cancelaciones en el sentido de pues, no tener la capacidad de transportar pasajeros, pues evidentemente las frecuencias han bajado. La restricción que se está buscando o que se ha dado en algunos países precisamente para evitar que las importaciones del contagio, porque así fue como inició todo esto, el contagio llegó de fuera y ese es el llamado tan enérgico de decir no salgamos, no vayamos a nuestros destinos, por más doloroso que esto suene, lo anunciamos por mucho tiempo, es vacaciones, una temporada muy importante, se habían preparado de manera muy importante todos los prestadores de servicios, los hoteleros, los restauranteros, todos aquellos que viven del turismo, habían hecho un gran trabajo preparándose para una temporada importante de Semana Santa y Pascua y literalmente se perdió todo. Pero lo más importante del llamado que nosotros hicimos es decir, no salgamos, busquemos no llevar el virus en su momento o no recibirlo en otro lado. Ya lo vimos con ejemplos muy claros que se generaron de gente que salió de vacaciones y al regresar generó un foco de contagio y era precisamente una de las estrategias que buscamos para poder eliminar esa posibilidad. Ahora, hablando con los diferentes actores de la industria turística y que hoy aprovecho el poder hacer contacto con las agencias de viajes, importante actividad que está precisamente en el centro de muchas acciones que generan la motivación para conocer o para viajar hacia algún lado, un servicio personalizado
que se genera para muchos clientes en muchos de los segmentos que por fortuna en Jalisco tenemos. Decirles que estamos preparando no solamente este plan de contención, que la industria turística va a sufrir un cambio enorme hacia el futuro, que seguramente las cosas no volverán a ser iguales, que quienes viajamos o viajaremos en el futuro, pues exigiremos otras condiciones, incluso hasta de sanidad e higiene, porque efectivamente, aunque nosotros lleguemos en esta curva de la que tanto se habla de contagios, después tendrá que haber una línea en la cual el virus va a seguir vigente en nuestro país por mucho tiempo. Lo que va a pasar es que vamos a tener capacidad, una vez rompiendo esa curva de alto nivel de contagio, vamos a tener la capacidad de poder dar solución o dar respuesta de manera inmediata y prácticamente, entre comillas, dentro de la normalidad. Hablaba con un médico y me decía, literalmente en algún momento, en un futuro, muchos de nosotros nos va a dar gripa, muchos de nosotros nos vamos a enfermar. ¿Qué va a pasar? Que lo vamos a ver como una gripa, como una fuerte gripa, pero no va a haber una saturación hospitalaria. Nuestros destinos turísticos carecen, muchos de ellos, de capacidad. Estuve haciendo un recorrido por los pueblos mágicos, literalmente pues son pequeños hospitales, si bien son clínicas locales o son hospitales regionales, no tienen capacidad de poder dar respuesta ante una situación de emergencia que se pudiera generar en esas zonas, y era por eso que se habían definido pues las restricciones de viaje y sobre todo en estos momentos prácticamente sellar las entradas que tenemos al Estado por parte de las diferentes vías carreteras que tenemos, de manera que podamos revisar a toda la gente que puede entrar para dar certeza de que no son portadores del virus. Creo que es un trabajo expansivo, que es un trabajo difícil, que es un trabajo complejo, que la gente muchas veces hoy, después de una serie de días en cuarentena prácticamente, ha llegado incluso a desesperarse y salir a la calle, y hemos dado cuenta también de actividades que vale la pena decirlo con todas sus letras, irresponsables. Lo vimos en Semana Santa en el Mercado del Mar, lo vimos en las salidas a los destinos turísticos de diferentes lugares, y lo seguimos viendo, la gente insistiendo en querer ir a salir, creyendo que aislarte es poder ir a tu casa de campo que puedas tener en Chapala o en algún otro de los destinos, Tapalpa, Mazamitla. Hoy tenemos que, con mucha responsabilidad, asumir esas restricciones, porque son precisamente las estrategias de salud pública que no solamente se están implementando en Jalisco, se implementan en México y se implementan en todas partes del mundo, en donde por no haberlo hecho en muchos lugares o haberse tardado en tomar decisiones, pues lo que se logró es que el contagio se expandiera, y hoy vemos miles y miles de muertos en destinos, ya les puedo decir, tan importantes como Nueva York, con una economía enorme, California, uno de los estados más bollantes que tiene los Estados Unidos, pasando por situaciones gravísimas. Entonces, bajo ese contexto, es decir, ¿y qué sigue para nosotros? ¿Qué sigue para la industria? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué va a buscar el nuevo turista? Aquel que después de esta situación tan grave que estamos viviendo en temas de salud, evidentemente nos trasladaremos al tema de la economía. Eso es forzoso. El impacto que estamos teniendo como industria va a generar que muchas de las famosas micro y pequeñas industrias tal vez incluso desaparezcan, que no logren soportar todo este proceso de tiempo, que incluso estudios internacionales marcan que una empresa, porque vale la pena decirlo, esas empresas pequeñas, esas empresas familiares, son las que sostienen la economía de México. Pero así sucede en muchas partes del mundo. Los pequeños negocios, restaurantes, cafés, galerías, venta de artesanías, hoteles, y sobre todo los hoteles boutique, y las operadas de manera familiar, pues lo que han generado es que estén en riesgo incluso de poder desaparecer. Esto es algo que ya está en la mesa de la Coordinación Económica del Estado de Jalisco, es algo en donde se ha generado un programa de apoyo
para poder enfrentar esta contingencia sanitaria con recursos para esas pequeñas empresas, para esos pequeños negocios, incluso que generan autoempleo. Nos hemos sentado a platicar con los guías de turistas, nos hemos sentado a platicar con quienes dan servicio precisamente a los turistas, y efectivamente que hoy tienen 0 ingresos, es como les pedimos: quédate en tu casa cuando no tienes un recurso que puedas llevar. Entonces se ha generado un programa de apoyo por parte del gobierno del estado, y asimismo se han generado en diferentes niveles, algunos para la micro y pequeña empresa, otros para los de autoempleo, otros incluso para la economía informal, que de alguna manera también le dan servicio o viven a partir de la afluencia de turistas que tenemos, que vale la pena decirlo y recalcarlo, y así lo he dicho en muchos lugares. Jalisco es un estado líder a nivel nacional en la afluencia de turistas. Tenemos alrededor de 32 millones de turistas al año, tenemos 6,5 millones de turistas internacionales que vienen a Jalisco. Muchos de ellos sí vienen a experiencias de sol y playa, pero muchos otros más, y seguramente más de alguno que está escuchando esta charla, estará involucrado en muchas de las actividades o segmentos más allá del esquema de sol y playa o de esparcimiento que podamos tener, y que tiene que ver con la industria de reuniones. ¿Qué va a pasar en el futuro? Todos esos grandes eventos calendarizados en una ciudad que propone, en una ciudad que se mueve en el ámbito de las convenciones, de las reuniones, de los grandes eventos, de los conciertos, de los juegos de fútbol, y que a partir de eso le daba vida a mucha de la actividad que generan las agencias de viajes, pues hoy prácticamente están cerrados. Entonces, la gran preocupación, y sobre todo lo que nos debe de ocupar en el futuro, es fincar un escenario de reactivación que nos permite ir definiendo esa ruta con mucha claridad. Es qué sigue para nosotros. Finalmente, ¿cuál va a ser el perfil del nuevo turista? ¿Cuáles van a ser sus necesidades, sus exigencias, pero sobre todo los destinos que van a ir a buscar? Yo estoy convencido de que una de las propuestas interesantes que nos tenemos que sentar incluso a discutir tiene que ver precisamente con cuál va a ser esa redefinición de la industria turística en Jalisco, cuál va a ser las acciones que los propios destinos tienen que generar para dar certeza, primero, en esquemas de sanidad e higiene que los turistas vamos a exigir, qué conducta va a tener un turista después de que se declare que la cuarentena ha pasado y que podemos hacer actividades fuera de nuestras casas, a dónde nos podemos dirigir, qué ofertar una agencia de viajes como experiencia a un turista que va a estar lastimado en el tema sanitario, pero también lastimado en una economía, hacia dónde nos debemos dirigir para generarles en el ámbito y sobre una lógica en donde se va a fortalecer el turismo nacional, el turismo interno, regional, cuáles son nuestros mercados, a dónde tenemos que apuntar en esquemas de promoción, y que hoy en esta fase que hemos definido de contención de crisis, pues hemos primero identificado qué es lo que está pasando e informar a nuestros turistas. ¿Qué sucede? ¿Qué tienen que hacer? Si eres nacional, si eres un turista internacional y en algún momento estás fuera, evidentemente hoy, con la situación que se vive a nivel mundial, pues evidentemente no es una opción buscar destinos de viaje en este momento. Y lo que hemos hecho es tratar de aspiracionalmente ponerles mensajes muy claros, decir, aquí estamos trabajando en un tema de solventar esta situación sanitaria que estamos viendo el mundo entero, pero lo que sí es que vamos a estar listos en algún momento y te vamos a recibir con los brazos abiertos como normalmente lo hacemos. Lo hemos hecho con todos los destinos, por fortuna, y como todo el mundo lo conoce, seguramente ustedes mucho más, los destinos que la gente busca, cuáles son nuestros pueblos mágicos y sobre todo esa capacidad de convocatoria que tienen, qué experiencias vamos a adicionarle como productos turísticos novedosos que la gente pueda en su momento poder conocer dentro de su propio estado. Efectivamente va a haber una gran cantidad de gente que va a buscar salir de manera familiar, que sean viajes en carros, que puedan ser de manera cercana, ir retomando la confianza en la actividad turística, y obviamente tenemos que pensar en cómo lo vamos a vender. Es por eso la importancia de platicar con las agencias de viajes, porque finalmente van a jugar un papel muy importante
en los esquemas de promoción, en cómo vamos a reactivar incluso los paquetes que pudiéramos en su momento iniciar a generar como venta dura. Hemos platicado con los aliados comerciales, hemos trabajado con los grandes turoperadores en los mercados naturales que tiene Jalisco, como es Estados Unidos y Canadá. Estamos trabajando con la gente de parte de Sudamérica, pues tratando de generar primero una comunicación permanente, de entender qué está sucediendo en cada uno de nuestros países y entender la fase que tenemos que identificar para en el momento que sea oportuno activar precisamente todos los elementos mercadológicos para poder volver a estar en los aparadores y poder traer una gran captación o buscar la afluencia de turistas que requerimos. ¿Qué necesitamos y cuál creemos que tiene que ser una de las estrategias? Pues es finalmente reconocer a nuestro Estado con todos sus elementos, con todos sus productos que ha ido generando, fortalecerlos y de alguna manera certificarlos, blindarlos. Ayer platicaba con los hoteleros de Puerto Vallarta, me decía, es que necesitamos blindar nuestro destino y que la gente sepa que si viene a Puerto Vallarta va a ser imposible que pueda contagiarse o que pueda tener una situación de salud. Digo, pues sí, para eso hay que hacer muchas cosas y para eso tenemos que involucrar a todos los grandes actores del turismo y alguien tiene que ser precisamente quien esté llevando esa visión al exterior y mucho tiene que ver precisamente con las agencias de viajes. Hemos hablado con las plataformas, que me queda claro y en pláticas que he tenido con algunos agentes de viajes o agencias de viajes, pues nos queda claro que hoy la gran competencia para muchos pues son las redes sociales, son las plataformas digitales que permiten a muchos vender y de alguna manera hasta generar, por otro lado, una competencia desleal. Hoy también se discutía en la actividad tan fundamental que tiene una agencia de viajes que de manera personalizada ha dado respuesta incluso a inquietud de los propios turistas, los que quedaron aquí varados en México, pero también los que se tuvieron que quedar o que por alguna razón todavía están fuera del país y no han podido volver. La actividad y sobre todo la gestión que han generado las agencias de viajes es fundamental, porque precisamente es el vínculo perfecto que tiene que ver entre alguien que tiene una necesidad de conocer y poder reestructurar experiencias de manera que alguien se las pueda armar en un portafolio y que pueda salir del país o conocer diferentes destinos nacionales o extranjeros, precisamente apoyados por todo un conocimiento y toda una expertise en el tema de cómo hacerlo y qué experiencias no perder. Entonces creo que va a ser fundamental el que trabajemos en equipo, el que hoy logremos entender que las estrategias que tenemos que construir a partir de esto que está sucediendo, pues van a marcar un parteaguas, van a tener que tomar definiciones muy claras, muy concisas en el tema de promoción, hacia dónde debemos dirigirnos y sobre todo cuáles son los mercados, porque también nos enfrentaremos, y yo creo que estarán de acuerdo la mayoría de quien me escucha, de que vamos a entrar también a toda una guerra de tarifas, a toda una guerra de promoción, en donde evidentemente todos los destinos pues van a buscar prácticamente lo mismo, cómo nutrirse de esos turistas que están buscando bueno, un destino en México, o los propios turismo nacional, que también va a estar buscando a dónde poder salir. Estrategias que tenemos que hacer hacia el exterior, bueno, pues entendiendo que va a haber de repente pánico colectivo de querer salir, después de todo lo que está sucediendo, la gente asume que si logró mantenerse a salvo dentro de su casa, pues difícilmente se va a querer exponer en su momento de haber librado toda esta situación, contagiarse en algún otro espacio, pero también debemos de entender, y así lo hemos planteado, hemos perdido la temporada de Semana Santa, seguramente perderemos verano, por los tiempos que han definido los propios secretarios de salud. Creemos que, o creen ellos, que entre junio y julio estaremos saliendo precisamente ya en una línea ya de más control ante esta pandemia, pero evidentemente tendríamos que, como escenario C,
pues ya irnos hacia la temporada de invierno, que tendría que ver pues mucho con las actividades que pudiéramos generar, los destinos que puedan ser atractivos, y bueno, ir a buscar también dentro del turismo norteamericano, entre canadiense y estadounidense, pues ese turista que efectivamente va a buscar salir porque el clima no les permite quedarse mucho tiempo en su espacio, porque es tradicional para ellos buscar destinos de sol y playa, porque es tradicional para ellos venir a México, que tienen propiedades en esos espacios, que vienen ahí y contribuyen en muchas de las actividades, una vez se normalicen, de la industria de negocios, del turismo de reuniones, que tiene mucho que ver con las expos, con las convenciones, y que se vaya retomando esa normalidad. Seguramente va a ser un año muy difícil para la industria, un año prácticamente en donde se van a perder muchos empleos, muchas unidades económicas, sobre todo muchos recursos, y que estaremos, creo, en condiciones de poder replantear nuestra visión del turismo pues para el 2021, porque efectivamente lo que tenemos que hacer este año pues seguramente tendrá que ver con cómo hacer contención y cómo sobrevivir hasta esta situación. Entonces creo que el reto es grande, el desafío que se ha generado para nuestra industria es un desafío inconmensurable, que no lo teníamos en el mapa, y que seguramente pues va a generar que el impacto económico que se tenga pues prohíba a muchos volver a involucrarse en este sector. Entonces, creo que una de las expectativas importantes pues tendrá que ver cómo planificamos en conjunto, entendiendo que somos parte de una industria, como lo he dicho, muy dinámica, muy potente, muy poderosa. Todos reconocemos que la industria turística es una de las que más le aporta al Producto Interno Bruto, no solamente en México, sino también en Jalisco, que se generan muchos empleos alrededor de nuestra industria, y que efectivamente necesitamos esa reciprocidad. Yo lo he planteado con parte del Gabinete Económico, lo hemos planteado a nivel federal, de manera de que se estructure un programa de apoyo y de inyección de recursos, de manera que sea recíproca y sobre todo congruente con lo que la propia industria aporta. Miles de millones de pesos se generan a partir de la industria turística. Ya se ha dicho por muchos años que en algún momento fue la industria petrolera, que vale la pena decir que hoy está prácticamente en los suelos. No hay recursos, hoy está en menos. O sea, no hay recursos que se ingresen por la industria petrolera. Vienen las remesas de los compañeros y hermanos migrantes, y después viene la industria turística. Entonces creo que somos una industria muy competitiva, que nos vamos a rehacer, que vamos a salir adelante, que sabemos cómo hacerlo, que tenemos destinos muy nobles, que tenemos un Jalisco ganador, que tenemos un Jalisco que tiene unas propuestas increíbles de turismo rural, que creo que ahí debemos de enfocar y apuntar muchas de nuestros esfuerzos, que nos permita rescatar esas tradiciones que por muchos años hemos vendido, lo que a la gente le gusta, el tequila, la mariachi, la charrería, que vuelva a haber esa alegría en nuestros espacios, y que nos permita también tener nuestros destinos de sol y playa pues en la disponibilidad de tener, como bien lo decían los hoteleros, no solamente blindados en los temas de sanidad, sino también ya con una visión de otro nivel. Hoy tenemos que enamorar a nuestros turistas de una manera diferente, hoy tenemos que involucrarnos en la promoción de una manera también diferente. Hoy hemos dado cuenta que las redes sociales cumplen una función extraordinaria por un lado, y que debemos de aprovechar para poder generar comunicación y contacto. Hoy tener mediciones muy claras en el tema de qué es lo que quiere, cuál es el perfil, el nuevo perfil del turista que va a venir. Seguramente las agencias lo tienen totalmente definido, lo tienen muy bien estructurado, el saber cuáles segmentos de mercado tienen que atacar, que saben perfectamente, por ejemplo, en el caso de la industria de reuniones, la activación o reactivación que se tiene que generar para la temporada de invierno, porque finalmente creo
que la ruta que se está trazando y sobre todo los calendarios que están generando esta situación tan compleja, pues efectivamente tiene que ver con haber solventado el tema de salud pública. Entonces, yo considero que hoy tenemos retos importantes que también nos ofrecen oportunidades de crecimiento. El sector hotelero está pasando por una situación muy, muy, muy grave. Creo que hoy tenemos que entender que en esta dinámica pues todos tenemos que jugar un papel y que solamente juntos podemos definir pues precisamente esta ruta que tenemos que transitar juntos. Buscar estrategias, sí, buscar planificar, buscar de alguna manera en conjunto poder definir qué sigue, cuál es el siguiente paso para Jalisco en el ámbito turístico, qué sigue para las propias agencias de viajes, o sea, cuál va a ser el papel que tienen que jugar de manera que podamos transmitir y vender destinos ante situaciones tan complejas y tan competitivas como se va a generar. Entonces creo que el reto es grande para todos los que estamos involucrados, definir y sobre todo si comparten la opinión, seguro estoy que a nivel nacional se tendrá que cuantificar precisamente la relevancia que tiene la industria a nivel nacional y de alguna manera en esa reciprocidad poderla reactivar con muchos más recursos y que creo que en este momento pues nos están quedando un poco a deber. Estamos nosotros enfrentando una crisis enorme, no, no dejo de lado a muchas más industrias que también están pasando por una crisis, pero el turismo es una de las industrias más vulnerables y sobre todo de primer impacto que se tiene cuando cosas como esta suceden. Entonces, considero de suma relevancia el poder determinar líneas de acción muy claras, tener un plan de contingencia, se está generando en el ámbito del turismo, estamos en espera de que las fases vayan avanzando de manera en que nosotros podamos activar de manera inmediata pues un esquema de promoción de destinos que nos pongan pues precisamente en esa ruta del aparador mercadológico y sobre todo en el ánimo del turista que pueda venir a nuestro estado. Entonces, muchas cosas están por venir. Estoy convencido de que este reto nos va a hacer mejores y que al final de cuentas tenemos que actuar en consecuencia. Yo pedirles a las agencias, bueno, pues tener una comunicación permanente, abierta, que nos permita entender cuál es el papel que en su momento se tendrá que jugar y cuáles apoyos o qué rol tenemos que jugar cada uno de nosotros. La Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco ha estado buscando de manera permanente convertirse en los roles que le corresponden, pues precisamente en el de promotor, en el de gestor, en el de facilitador, en el que podamos estar todos involucrados, pero finalmente la actividad, pues y eso me da mucho gusto, es el empuje que tiene la iniciativa privada por saber que en la industria del turismo hay mucha gente comprometida y que estoy convencido que en ese sentido hoy tendremos que sentarnos líneas aéreas, el propio grupo aeroportuario, todos los actores, agencias de viajes, hoteleros, restauranteros, y buscar esquemas de cómo poder reconstruir lo que a su paso nos va a dejar como un impacto esta situación. Así es, Germán. Pues mira, es muy interesante todo lo que dices. Obviamente, primero, antes que nada, hay que quedarnos todos en casa. Yo siempre lo que digo, mientras más pronto nos quedemos en casa, más pronto vamos a salir de esta situación. Y también creo que el turismo que viene para Jalisco es primeramente pues local, luego nacional y luego internacional, que es lo que vamos los mismos mexicanos a salir de todo esto. Tenemos muchísimos comentarios, muchísimas preguntas. Luis, ¿nos podrías apoyar con decirnos las preguntas que tenemos?
Mira, nada más para dar respuesta en lo global a lo que tú acabas de comentar, es muy importante. La industria de reuniones en Jalisco y sobre todo Guadalajara representa millones de pesos, miles de millones de pesos, una industria muy, muy fuerte. Quiero decirles que tenemos un liderazgo importante. Sí tenemos ya definido una ruta, lo hemos planteado ya con los propios fideicomisos de turismo que tenemos en el estado. Guadalajara es uno de los fideicomisos más importantes que tenemos y que ha estado muy integrado sobre todo en acciones que tienen que ver cómo incentivar el turismo de reuniones, la industria de reuniones, que ha escalado ese nivel y que se están generando acciones. Tenemos que reactivarla de manera inmediata. Obviamente uno de los elementos ancla que tenemos es Expo Guadalajara, que en estos momentos está cerrado, y estamos ya en pláticas en su propia reactivación. El cómo poder generar que toda esta cadena productiva, esa cadena de valor que tiene o que gira alrededor de la industria de reuniones, se vuelva a fortalecer. Hay el plan del gobierno que ha ido precisamente, como les comentaba, el plan de emergencia económica que tenía que ver con micro y pequeñas empresas, que iba con el autoempleo, economía informal. También hay uno más que crece o que se genera, que es para las medianas empresas por parte de FOJAL, y también el compromiso del gobernador de definir estrategias de cómo poder apoyar, de cómo poder generar recursos para que estas empresas medianas, pequeñas, se reactiven en el ámbito del turismo y que logremos de alguna manera poder decir Jalisco está abierto. En este momento estamos preparándonos para eso y ahí sí vamos juntos, vamos a ir con toda la fuerza, vamos a ir a recuperarnos el terreno que se ha perdido por una situación que nadie tenía pensada, pero que de alguna manera nos impactó, y estoy convencido de que juntos podremos ir estructurando muchas de las respuestas, porque efectivamente lo que requerimos es precisamente pues estrategias enfocadas en ese sentido para generar promoción, porque lo que necesitamos como uno de los elementos de la mercadotecnia es, tenemos producto, tenemos los elementos que le podemos presentar al turista en todos los segmentos, ahora hay que llevarlos al aparador que corresponde en estos momentos después de una fase tan grave de crisis que tenemos. Oye, secretario, también leyendo rápidamente, porque sí son muchísimas las preguntas, muchísima la inquietud que tiene, mucha preocupación y mucho apoyo. Creo que la principal inquietud que leo a grandes rasgos es qué es exactamente lo que se va a hacer. Las estrategias que se van a tomar, que nos han escrito, creo que hasta restauranteros, agencias de viajes, tema de reuniones, todos están muy dispuestos a solidarizarse y a participar. Entonces, pero quieren saber como muy concreto qué estrategias es lo que está haciendo o lo que piensa hacer la Secretaría de Turismo. Al igual, muchos saludos y todo. No sé si tengas una respuesta ahorita para ser muy puntual en qué. No sé si quieras que tengamos una segunda parte cuando veas las respuestas, o no sé si nos quieras dar un contacto para que se contacten directamente contigo. Cualquier cosa, la puerta de Club ATC está abierta para ti para una segunda, porque sí, nos rebasamos ahora en preguntas y pues a mí me gustaría que sí les respondamos, porque obviamente todos tienen mucha inquietud, mucha expectativa de qué es lo que viene. Sí, de manera muy puntual te comento. Sí hay, en el caso del turismo en lo particular, porque luego se mezcla un poco con qué estrategias va a hacer el gobierno para poder apoyar a las empresas. Eso le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto es específicamente. Específicamente en el turismo tenemos un plan que se llama Plan de Contención de Crisis. En esto estamos acompañados por diferentes agencias internacionales que trabajan con nosotros en lo nacional y en lo internacional. Hemos definido toda una ruta de manera de cómo tenemos que reaccionar ante esta situación, cómo lo tenemos que hacer, pero cómo nos tenemos que reactivar. En ese proceso de reactivación tenemos varias fases ya medidas. Muchos de ellos tienen que ver con la promoción que tengamos que hacer. Es a quién nos vamos a dirigir, a qué público nos vamos a dirigir, a qué turista queremos traer. Sería absurdo ir a buscar hoy un turismo en China cuando sabemos que en estos momentos y bajo las circunstancias difícilmente vamos a traer.
vamos a ir a buscar al turista que sí puede generar recursos de manera inmediata, y tú lo dijiste perfectamente. Este turista regional, ese incluso turista que genera a partir de Guadalajara hacia el exterior una gran cantidad de movimiento, y que tenemos que buscar que el turismo rural, como parte fundamental, pueblos mágicos y los destinos que tenemos en Jalisco, tenemos que buscar incentivos para ellos y tenemos que buscar el cómo promocionarlos, una activación directa, específica, sobre todo que nos permita decir, Jalisco está abierto. Estamos trabajando con toda la industria, estamos trabajando con los hoteleros, con los restauranteros, el decir cómo podemos hacer promociones para que la gente venga. Una vez moviendo, el turismo tiene esa nobleza y sobre todo esa dinámica. Una vez moviéndose la gente genera servicios, genera necesidades, genera requerimientos, la gente se mueve, busca un taxi, compra una nieve, compra un recuerdo, compra una artesanía, va y visita los mercados. Creo que todas esas actividades van a iniciar a reactivar toda esta rueda enorme que es el turismo, y que lo sabemos hacer muy bien. Lo que requerimos es, primero, entender en qué fase estamos en este momento y calendarizar con toda claridad en su momento cuándo es el momento de vender. ¿Vamos a necesitar a las agencias de viaje? Sí, son actores fundamentales, porque hoy lo que necesitamos o vamos a necesitar en un momento no nomás es promocionar, es vender, venta dura, que suene la caja registradora, que haya paquetes, que esos hoteleros sepan que tal vez van a hacer una promoción de la tercera noche gratis o la cuarta noche gratis, pero alguien lo tiene que vender, y necesitamos de la actividad profesional de las agencias de viajes para fin de poder generar comunicación, generar promoción, pero también generar venta directa, venta dura. Así es. Oye, Germán, entonces tú, dime, ¿se pueden contactar directamente contigo, con alguien de ustedes, algún teléfono, alguna página web? ¿Quieres que volvamos a hacer otro para responder esto ya de manera muy puntual? Tú dime qué les recomiendas a los agentes y a todos los que se yo lo que propondría contactaron con nosotros. Con mucho gusto, digo, mi correo está ahí, es german.rallis@jalisco.gov.mx. Tengo una página de Facebook que se llama Germán Rallis. Quien quisiera entrar ahí puede ver que estamos comunicando a partir de en lo personal. Como secretario de Turismo tenemos obviamente otra página de la Secretaría de Turismo, pero a mí sí me gustaría, Alejandra, si tú lo consideras, que pudiéramos hacer otra charla en donde les presentáramos cómo funcionan los planes de contingencia en la industria turística, a partir de las fases, qué es lo que se tiene que hacer, cómo tenemos que comunicar, qué tenemos que decir, cómo lo tenemos que hacer en nuestras propias páginas, en las páginas de los agentes, en las agencias de viajes, qué mensaje que tenemos que mandar. Ahí, fíjate, platicaba con algunos, hay unos que están intentando vender en este momento paquetes para irte a la playa. O sea, tú dime, ¿quién va a atreverse a salir? Bueno, creo que habrá gente que sí, pero lo que queremos o estamos incentivando es hoy, quédate en casa, salgamos de esta situación y va a llegar el momento en que tengamos que vender, que promocionar, y ahí es importante. Y me gustaría en esta siguiente presentación que participara Rocío Lancaster con nosotros, que es directora de promoción, y que nos pudiera hacer una presentación de cuáles son las acciones que nosotros generamos de manera directa con los 4 fideicomisos de turismo que tenemos, que se nutren del 3% sobre el impuesto al hospedaje, que te quedará claro que hoy no se van a nutrir, ¿verdad? No hay hospedaje prácticamente. Pero entonces, ante ese escenario, ¿qué es lo que estamos haciendo en los diferentes destinos? Y sobre todo, ¿cuál es el plan para que la gente entienda en su momento cuáles son las actividades que estaremos generando, de manera en donde los vamos a necesitar, en donde juntos tenemos que salir a generar todo este tipo de acciones, y evidentemente que tengamos esa retroalimentación. Incluso yo me atrevería de manera muy clara, incluso tengo mi número de celular para quien te quiera, incluso tengo mucho contacto permanente con Eduardo Paniagua, que me dijo que me iba a estar siguiendo, el presidente nacional de las agencias de viajes, con Jesús Manuel García, de manera que podamos tener esa comunicación permanente, que definamos en una mesa que siempre va a estar abierta aquí, que podamos tener este vínculo por tu conducto, si nos lo permites, de comunicación, que nos permita ir tomando decisiones
e ir segmentando las inquietudes que tenga cada uno de los que participan, de manera que podamos abrir un canal no solamente de comunicación, sino también de toma de decisiones que nos permita retroalimentarnos y tomar las mejores para poder generar que nuestra industria se active. Con gusto, secretario, le tomamos la palabra y pues sí, claro, tiene Club ATC las puertas completamente abiertas. Hay que aprovechar ese impulso, esa coyuntura de unidad que está dando la actual situación. Creo que es algo muy positivo. Yo veo la gente muy echada para adelante, todo el sector turístico, la gran mayoría nos conocemos y tenemos ese amor, esa pasión por nuestro estado, y es un muy buen momento para poder darle ese impulso y tomar acciones que lleven a hacer algo positivo, que sé que vamos a salir adelante de esta. Así es. Así es. Perdón, sí. Lo invitarlos a mantenernos en esta sintonía. Hay que ir hacia adelante. Jalisco sabe enfrentar los retos. Creo que el gobernador ha sido muy claro en las posturas que se deben tomar, algunas difíciles, algunas complejas, algunas polémicas, pero que al final de cuentas hay que tomarlas. Es mejor ir hacia adelante tomando decisiones que tal vez sean dolorosas y obviamente juntos poder también buscar una ruta de cómo salir adelante. Creo que hemos también marcado una pauta a nivel nacional, los jaliscienses unidos trabajando. Hay solidaridad por parte de toda la industria turística. Yo les agradezco mucho a todos los que son parte de ella, a las agencias de viajes, a los hoteleros, a todos los prestadores de servicio, los turoperadores, hemos estado en contacto con ellos. Bueno, tratando de buscar cómo vincularlos con los programas, quien así lo necesite, podemos buscar el cómo vincularnos. Hay programas que han sido rebasados, económicos, con apoyos económicos se han visto rebasados, pero bueno, el gran tema es mantener comunicación, mantener esta confianza que tenemos en la industria turística y sobre todo en su propia recuperación y decirles, vamos para adelante, no hay que aflojarle, hay que entender que hoy lo que hagamos va a tener un significado muy importante y nos vamos a sentir muy orgullosos después de haber pasado esta crisis, saber que fuimos promotores y sobre todo generadores del gran cambio turístico que va a necesitar Jalisco. Muy bien, pues creo Así es, me parece. Perdón, Luis. Perdónale, creo que no nos resta más que estén muy al pendientes precisamente para esta próxima plática, donde se va a tocar cada uno de los puntos. Los comentarios se quedan ahí en Facebook. Ahí se los vamos a hacer llegar al secretario, a su equipo, para que puedan dar una puntual respuesta de lo que la gente, pues, la preocupación real que hay en nuestro sector. Yo lo que veo muy positivo de esto es justamente esa intención de unidad. Más allá de temas políticos, ni siquiera nuestro espacio es para eso. Aquí la intención justamente es tratar de aprovechar este tipo de plataformas para construir juntos. Así es que a mis amigos de Turismo de Reuniones, que hubo muchos comentarios, la gente de las agencias de viajes que también, pues, obviamente han estado muy golpeados, los hoteleros y demás, hay esa intención de unidad. Estén muy al pendientes de lo que son las transmisiones de Club ATC. Pues ya nada más que pongamos fecha, ¿no, secretario? ¿Ale? Sí, a mí yo encantada, Germán. De hecho, si quieres hacer de este espacio tuyo, no sé, una vez a la semana, una vez cada 15 días, estaríamos encantados. La próxima creo que sí. Tú dinos cuándo nos puedes dar respuesta a todas las preguntas que nos están haciendo, y ya sabes que siempre los micrófonos con mucho gusto están abiertos para ti y para todo tu equipo. No, bueno, para el próximo martes a la misma hora podemos ya platicar del plan que se está generando, de cómo lo estamos pretendiendo activar y obviamente integrar a todos los actores de manera fundamental. En esto, como bien lo dijo Luis, vamos juntos y vamos a salir de esto muy, muy, muy empoderados, sobre todo con una industria mucho más fortalecida. Exactamente, yo también por lo que vi es, hay que aprovechar estas ganas de todos participar y de todos unirnos, porque creo que ahora sí que Jalisco unido, imagínate, de por sí Jalisco todas las bondades que tiene, y unidos todos en pro de Jalisco, creo que podemos salir muy bien librados de todo esto. Así es.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Germán. Entonces, próximo martes 12 del día, prometemos no retrasarnos ahora. Y con mucho gusto te hacemos llegar todas las preguntas que están. Son muchísimas para leerlas cada una, pero lo que quiero decirles a toda la audiencia es que todas y cada una de estas preguntas, comentarios, van a tener una respuesta el próximo martes. Claro. Pues muchas gracias a todos, agradecer esta oportunidad. Próximo martes, plan de contención de crisis a la industria turística, vamos a plantearlo, vamos a retroalimentarnos y bueno, obviamente todas las observaciones y sobre todo inquietudes, tratar de dar respuesta con todas las preguntas que han hecho el favor de expresar, pues estaremos atentos para responderlas y sobre todo para plantear cuál es la fase en la que estamos y sobre todo cuáles son las acciones específicas que vamos a generar. Muy bien, Ale. Así es, pues muchísimas gracias, secretario. ¿Algo, Luis, ibas a decir algo? No, nada más dar las gracias. Muchísimas gracias, tuvimos muchísimos seguidores, reventamos ahí la red, mucha gente, mucho interés. Habrá que estar muy pendiente del próximo martes. Gracias, Ale. Al contrario, gracias Luis. Un saludo. Y gracias a ti, Germán, por abrir tus puertas, por abrirnos tus canales directos, tu celular y todo. Y pues nos vemos el próximo martes, ¿te parece? Así es, cuídense, quédense en casa, por favor. Y bueno, mucha suerte a todos, nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Muchísimas gracias, Germán. Hasta luego. Gracias.